Saludos, profesor. Esta es la práctica 5 denominada sensor de temperatura parte 2. La parte 1 la realizamos en la práctica 4 y en esta ocasión no habrá introducción porque en la práctica anterior vimos la introducción a nuestro circuito y la introducción a la view la vimos en la práctica 2 que fue el fonocardiógrafo. Entonces vamos a ir directamente al circuito. Primero realizamos las conexiones de nuestro circuito de la práctica anterior al Arduino que ahora funcionará como tarjeta de adquisición de datos. Las conexiones a la tarjeta son las que se muestran en esta imagen en donde tenemos los 5 volts para alimentar el circuito, además de la tierra y una conexión a la entrada analógica A0 para poder leer el voltaje que sale de nuestro circuito. En nuestro programa de LabVIEW primero tenemos nuestro canal de comunicación el cual, como menciona su nombre, nos permitirá establecer la comunicación con el Arduino y de esta manera leer o enviar señales hacia el mismo. Además es importante saber que tenemos que abrir y cerrar la comunicación. Para abrirla utilizamos este bloque y para cerrarla este otro bloque. Además tenemos un control que nos permitirá seleccionar el puerto que utilizaremos para la comunicación con el Arduino. Este bloque que se encuentra aquí servirá para leer la señal analógica del Arduino, es decir, el voltaje emitido por el circuito. Utilizamos un valor constante de 0 para que lea la entrada A0 que fue donde conectamos la salida del circuito al Arduino. Después de establecer el canal de comunicación vamos a presentar mediante un indicador numérico la salida de nuestro circuito. Recordando que la salida mostraba un voltaje en nuestro multímetro, ahora ese indicador numérico será nuestro voltaje representado en la view. Posterior a ello vamos a utilizar un operador de multiplicación para multiplicar por 10 la lectura de la salida del circuito, porque en la práctica anterior mencionamos que un volt era equivalente a 10 grados centígrados y una décima de volt era equivalente a 1 grado centígrado. Si multiplicamos por 10 ese voltaje obtendremos la temperatura correcta de nuestro sensor. El resultado de esa multiplicación la vamos a representar de 4 maneras diferentes. Una será con un medidor de aguja, otra será con un indicador numérico, otra será mediante un termómetro y la última forma de representar la temperatura será en una gráfica en donde cada segundo se actualizará el resultado de nuestro programa. Para dicho tiempo utilizaremos este bloque. Posteriormente, de la misma salida del multiplicador vamos a utilizar 3 indicadores. El primero de ellos se deberá encender cuando la temperatura sea menor a 20 grados centígrados. Para que ocurra eso vamos a utilizar el operador menor que, teniendo como segunda entrada el valor constante de 20. De esta manera ya tenemos que, si la temperatura es menor a 20, entonces se encenderá el indicador, y lo mismo sucederá con el último, solo que este lo hará cuando existan más de 30 grados. Para el indicador de en medio, este debe encenderse si la temperatura está entre 20 y 30 grados. Para ello utilizamos los operadores menor o igual que y mayor o igual que y anexamos el operador booleano AND para que, si se cumple por lo menos una de las dos condiciones, o las dos, el indicador se encienda, y finalmente agregamos un botón para detener el programa. En la parte frontal de nuestro programa tenemos los indicadores representados de manera gráfica. Aquí está el botón para detener el programa, nuestro control para leer los valores del Arduino, nuestros indicadores numéricos de voltaje y temperatura, la gráfica de la temperatura, nuestro termómetro y medidor de aguja en una escala de 0 a 50 grados centígrados y nuestros 3 indicadores en donde, recordando, el que tiene como nombre frío se encenderá a temperaturas menores a 20 grados, normal se encenderá entre 20 y 30 grados y caliente se encenderá a temperaturas mayores a 30 grados. Ya con todo esto podemos ver el funcionamiento de nuestro sistema.
Y bien, esta fue la práctica 5. Gracias por ver el video.